¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. El tema de este día que vamos a abordar es el migratorio. ¿Qué es lo que sucede con los miles y miles de inmigrantes que vienen recorriendo nuestro país y que a veces ya se topan con situaciones inesperadas para ellos mismos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las situaciones que vienen precisamente aparejadas de esta realidad que estamos enfrentando ya desde la zona sur de nuestro país hasta la zona norte? Esto va a ser nuestro tema principal y hoy lo vamos a abordar junto con ustedes a fondo. En un momento comenzamos. A fondo, con Eduardo Campos. Muchas gracias y como les decía precisamente hace un instante, tengo el gusto de que me acompañen en este estudio Vanessa Cárdenas, estudiosa en el tema de relaciones internacionales y una analista política muy connotada. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Encantada, buenas tardes. Gracias. También está aquí con nosotros un diputado por el Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Héctor, bienvenido. Tengo el gusto de que esté aquí. Héctor Barrera, bienvenido. Gracias, Lalo. Muchas un placer gracias. estar contigo y con las compañeras aquí platicando el tema de migración. Muchas gracias. Y bueno, de este lado de la mesa quiero que presentarles y nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Primeramente se encuentra Eunice Rendón, ahora sí correctamente. Eunice, bienvenida. Es una amplia conocedora del tema migratorio aquí en nuestro país. La escuchará usted en un momento más. Y bueno, Arlene Ramírez, muchas gracias por estar Al contrario, con nosotros. gracias por la invitación. Otra estudiosa y connotada personalidad en el tema migratorio de este país. Y sin más, señores, yo les pregunto directamente, ¿el tema migratorio en nuestro país, Eunice, tiene solución? Bueno, yo creo que primero que nada entender que el tema migratorio es muy complejo y no solamente se trata de una solución, también es una oportunidad y desgraciadamente en los últimos, meses y quizá años no hemos visto esa parte positiva. Entonces yo creo que es un tema en el que sí podemos encontrar ciertas soluciones, ciertas oportunidades, que por supuesto tiene muchas problemáticas porque es un fenómeno complejo en un país como México más aún, porque somos un país de expulsión, somos un país de recepción, somos un país de tránsito, somos un país de retorno, somos un país de desplazamiento, en fin, tenemos todas las caras de la migración y creo que con las nuevas políticas de Trump pues han puesto también de manifiesto diferencias en el fenómeno en México, volviéndonos cada vez más un país de recepción que de tránsito. Es decir, aquellos que antes pasaban ahora se quedan, aquellos que se fueron ahora nos los regresan también a través de la deportación y creo que de ahí pues hay muchas caras que analizar en esa complejidad, pero repito, también muchas oportunidades de un tema tan noble como es la migración, de un tema natural, que además que es un tema mundial, que esto sucede en todas partes del mundo y que más bien tenemos que saber cómo atenderlo, cómo atender las problemáticas, pero también cómo aprovechar las oportunidades y creo que eso ha quedado un poco rezagado. Tenemos, en México contamos con las autoridades, con los programas correctos, suficientes para poder avanzar en este tema, Vanessa. Pues desafortunadamente creo que el tema en México no se ha abordado con la seriedad. De hecho, nuestras mismas autoridades lo han puesto en la agenda a través de la presión por Estados Unidos y por lo tanto no hay los programas suficientes, no estamos preparados y lo estamos viviendo en las fronteras para recibir estas grandes oleadas migratorias y además ni siquiera hay una política en la que los diferentes partidos y la sociedad y el gobierno estén de acuerdo de cómo observar el problema migratorio. Para muchos ni siquiera es un derecho humano, ¿no? Cuando lo es, cuando es algo natural, cuando el continente americano está formado por migraciones y es nuestra naturaleza humana la búsqueda de mejores oportunidades. Y creo que no solamente no están los programas precisos en términos de la recepción de los migrantes, sino que no se les está ofreciendo tampoco a los mexicanos el derecho a no migrar, que creo que es algo muy importante, y la búsqueda de las oportunidades para quedarse en nuestro país y no tener que hacerlo. Este fenómeno se está volviendo, sí, un problema por falta de políticas públicas y un desafío en términos de seguridad, de salud, de educación, etcétera. Arlene, se ha venido trabajando mucho en el tema migratorio, pero siempre pensamos que la migración era nada más hacia los Estados Unidos, cuando la puerta ha estado abierta siempre en el sur de nuestro país y el flujo migratorio ha sido paulatino, no ha parado. Claro.
Fíjate, Eduardo, que yo coincido mucho con Eunice y con Vanessa. Antropológicamente, el ser humano es un ser de migración. ¿No? Es un ser nómada que busca ciertamente oportunidades mejores, desarrollar mejor su comunidad y demás. Pero la complejidad que vemos hoy en día y que los organismos internacionales analizan está muy transversalizada, muy mezclada en demasiadas aristas. Y en el caso de la frontera sur en particular, hay que hablar, por ejemplo, de las sequías que se enfrentan en Centroamérica, de la crisis de la industria cafetalera en Centroamérica, que eso ha generado una expulsión mucho mayor de la esperada, que ha rebasado las expectativas, y entonces mezclamos ya no nada más la visión antropológica social de la migración, sino la parte también de cambio climático. Ciertamente las políticas internas de los Estados Unidos o de México pues han de alguna forma detonado y fortalecido los flujos migratorios y la permanencia de esos flujos migratorios en el país. Sin embargo, me parece que es importante tomar en cuenta todos los otros temas y todas las otras disciplinas que están involucradas en el tema migratorio. El tema climático es un tema fundamental hoy en día para entender cómo las migraciones y cómo los grupos se van perfilando incluso a lugares que nunca habían migrado, y a puntos en donde pues, la migración no era de manera tradicional una actividad de supervivencia. Héctor, el tema migratorio se ha venido desarrollando de una manera tan particular en nuestro país, con características que no las vemos, como decía hace rato Eunice, en otros continentes. Aquí los mexicanos siempre hemos tenido la característica de que somos muy abiertos, muy buenos anfitriones, hospitalarios. Sin embargo, está cambiando esta figura. Pues creo que somos coincidentes, Lalo, gracias por la invitación. Repito, el ser humano busca migrar ante el abanico buscando oportunidades, ante la crisis económica, climática que hay en Centroamérica, pues obviamente buscan migrar a Estados Unidos. Y ahora también ya buscan este sentido de permanencia en el territorio nacional, que esto pues de alguna manera vuelve quizás desde la perspectiva que se vea en una complejidad o en una posible oportunidad. Yo diría, primero, si esto siempre se ha suscitado, la autoridad está obligada a implementar las políticas públicas para estar a la altura de esta demanda en cuanto al internamiento en el territorio nacional por parte de este grupo de migrantes y tener el personal capacitado, el personal adecuado, las instalaciones necesarias, toda esta infraestructura integral que se requiere, que se necesita para poder atender a estos migrantes. Primero, para poderlos identificar plenamente, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que quieren hacer en territorio nacional, a dónde quieren direccionarse. Van a pedir asilo a Estados Unidos y solamente es un tema de tránsito. Van a pedir asilo en el territorio nacional. Creo que eso es, hay que identificar a la persona que ingresa en el territorio nacional, porque también hemos visto que el tema de inseguridad es grave, es delicado. Hay una crisis de inseguridad en el país y no lo decimos en un ámbito de descalificación. Es un ámbito de percepción de todos y cada uno de los que habitamos en el país, y la Ciudad de México no es la excepción. 1.600 homicidios dolosos en el 2019 nos lo anuncian, y en muchos casos, no quisiera satanizar a ninguna persona que provenga de otro país, pero sí ha habido involucrados en muchos hechos delictivos personas que habitan en otro país, que tienen otra nacionalidad, y que vienen, delinquen aquí, causan una afectación aquí y difícilmente se les puede identificar o se les puede vincular a alguna investigación o algún proceso. Creo que el país, de alguna forma, las políticas públicas deben de estar a la altura, deben de estar, si siempre se ha suscitado, pues no se pueden culpar a que antes no se hizo bien, pues ahora que se haga bien, que se tenga la infraestructura adecuada y que se atienda a los flujos de migrantes que quieren pasar por el territorio nacional. Arlene, precisamente sobre ese punto, las políticas parece ser que siempre van rezagadas a nuestra realidad, más en el tema migratorio. Sí, porque no concuerda el plan de desarrollo, hoy en día no concuerda.
y en pocos casos en realidad se hace un empate entre el diseño del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas sectoriales. En México hace mucho que no se trabaja política pública, que no se diseñan programas de atención integral. Claro que hay que ver la parte de atención, la oportunidad, pero me parece que falta todavía ese entramado de diseño de políticas públicas, que haya administradores públicos, no políticos, diseñando la estrategia para atender, no para contener y no para reaccionar. En 2012, cuando Chiapas se certificó como comunidad segura, tuve la oportunidad de estar en una ponencia a la cual me invitaron hablando de los retos y las oportunidades de la frontera sur. Y era increíble pensar en que Chiapas fuera una comunidad segura, sobre todo tomando en cuenta el tema migratorio, el tema de seguridad pública. Pero cuando ves lo que implica el concepto de comunidad segura, que es un concepto totalmente integral y es un concepto de diseño de políticas públicas, que no tiene que ver con seguridad pública únicamente, sino, por ejemplo, como decía Vanessa, derechos humanos, alimentación, educación incluso. Entonces ahí puedes ver un ejercicio en el cual se hace el intento de generar política pública. Pero lo que vemos hoy en día son programas reaccionarios ante la demanda de un gobierno extranjero que con un timing político perfecto está moviendo los hilos para una elección y para satisfacer un discurso electoral y de campaña en vez de favorecer el tema humanitario y de políticas públicas al interior de los Estados Unidos o el mismo interior de México, ¿no? Vamos a tener que hacer una pausa. Vamos a regresar a ver una cara lamentable que mencionaba hace un instante Héctor. El tema de la violencia que viene aparejado precisamente con la situación migratoria. Una pausa y regresamos con esto y mucho más. Eunice, el tema de la violencia, ¿hacemos bien o mal en aparejarlo o estamos exagerando en juntarlo con la migración? Mire, yo creo que es muy grave criminalizar a los migrantes, porque finalmente el problema de seguridad es un problema regional, creo. O sea, es decir, y aquí hablaba Arlene de algunas de las causas de la migración, hablaba del tema ambiental, que me parece que es muy importante verlo con esa integralidad, pero si nosotros vamos y entrevistamos, porque a mí me ha tocado entrevistar a muchos de los que vienen en caravanas, a los migrantes que están transitando, intentando llegar a Estados Unidos, la realidad es que en los últimos años es sobre todo la violencia lo que empuja a estas personas a migrar de sus lugares de origen. Es gente con miedo a perder la vida en su lugar de origen. Y además lo hemos visto que se ha dado, salió un informe de Human Rights Watch hace apenas un par de semanas en donde documentan cómo de 500 salvadoreños que trataron de pedir asilo en Estados Unidos, fueron deportados varios de ellos, alrededor de 300 fueron deportados. De esos es decir, no se les dio el asilo y se les regresó a su país, violando la Convención del Refugio, sobre todo el artículo 33, que marca que tú no puedes regresar a alguien que tiene miedo a ese lugar de donde está huyendo. ¿Y qué es lo que sucedió? Y creo que este ejemplo es muy explícito. De esos 300, 138 fueron asesinados en el lugar de origen, es decir, los deportaron y sí los mató la persona que los estaba amenazando, y 70 más fueron heridos, violados, violentados. Entonces sí es muy importante, por un lado, entender que en las causas hoy la inseguridad es una causa, es un factor de empuje muy importante en la migración, que la inseguridad es un fenómeno que compartimos en la región, es decir, eso de que México es un país más seguro que los otros, quizá en ciertas condiciones, pero hoy ya hay una inseguridad importante en nuestro país y mucho en donde se concentran ahora sí que las masas migratorias, que ahí hay un caldo de cultivo. Tienes por un lado a los que deportan, por un lado a los que querían pasar pero ahora se quedan, y por otro lado pues sí cierta inseguridad que a lo mejor donde sí puede haber un aprovechamiento del crimen de los migrantes. Lo vemos, por ejemplo, con los menores no acompañados, que ha sido otra crisis importante, en donde sí reclutan a estos niños, ya que por su perfil y por sus características les sirven para sus tareas criminales. Por ejemplo, los menores de circuito, que van y vienen de manera circular, por eso se conocen así, traficando personas y sustancias. A mí me ha tocado trabajar con esos niños en la frontera norte y al final creciendo en todos los factores de riesgo para convertirse en criminales. Pero eso es distinto a decir que todos los migrantes que vengan o cuando vienen
vienen en caravana o las personas de otro país cometen crímenes. Al final, como decía el diputado Héctor, sí, efectivamente muchas cosas no se castigan, pero esa es la realidad de cualquier crimen. 99.5% No es de los exclusivo de crímenes, México. ni de los migrantes. Cualquiera que cometa un crimen puede estar en impunidad, porque hoy de 30 millones de delitos que tenemos al año, solamente una ínfima parte llega a una puesta a disposición, es decir, solamente el 10% se denuncian, solamente el 6% se abre una carpeta de investigación, solo el 0.2% hay una puesta a disposición, quedando así un 99.5% de impunidad. Entonces, eso es un tema más grande, ¿no? Vanessa, sin embargo, se ha mencionado frecuentemente, se ha acusado incluso de que en estas caravanas vienen miembros de las maras salvatruchas, vienen de los grupos colombianos, vienen guatemaltecos que se dedican a actividades no precisamente lícitas. ¿Cómo podemos lograr esta diferenciación o qué tanto peso específico tienen en el grueso de migrantes? Mira, evidentemente en cualquier caravana de migrantes que vengan de donde vengan, pueden venir gente que se dedique al crimen, ¿no? Pero está comprobado que la gran mayoría de ellos viene huyendo de la violencia callejera. Incluso es muy interesante que hace unos días salió un informe de Médicos Sin Fronteras en la que hace 3 recomendaciones. La primera al gobierno de Trump para acabar con estos programas de quédate en México, en lo que te doy los papeles, y que nos está hacinando las fronteras, más de lo que ya están. 60,000 personas están ahí esperando y no llegan ni a 200, a los cuales se ha tratado sus casos y se les ha dado la visa. La segunda recomendación es para México. A México que mejore las condiciones de paso, de tránsito. De hecho, se le ha invitado a este programa de libre movilidad, el CA4, que tienen entre Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, en donde solamente a los niños sí se les pide un pasaporte para evitar el tráfico de menores, y que sea mucho más controlado y sea una migración como lo propone Naciones Unidas, organizada, legal, etcétera, asistida. Y el punto 3 es que les está diciendo a los migrantes centroamericanos, piensa bien si quieres irte hacia México, porque los niveles de violencia no son violencia callejera, que es la que tú vives en tu país, pero los niveles de violencia, aunque son diferentes a los que te vas a enfrentar allá, son peores a los que estás viviendo aquí. Entonces, esa es otra de las recomendaciones que está haciendo este informe de Médicos Sin Fronteras, porque todos tenemos grados de delictivos importantes en la región, es una cuestión ya endémica, pareciera. Y no se puede criminalizar a estas caravanas que justamente vienen huyendo de eso. Que la falta de controles que hay en el sur de México permitan que también muchos de estos criminales pasen, es cierto. Esta parte de que está la Guardia Nacional en el sur controlando, por favor, eso... hay que ir al sur para ver que hay más de 1,000 puntos ciegos donde está pasando los migrantes, 1,500 más o menos cada día, porque no hay cifras ciertas, y la Guardia Nacional, ¿qué es lo que está haciendo? Está en los puntos que sí están identificados en el puente, deteniendo 7,000, ay, sí son un montón, pero en lo que detiene ahí 2-3 días a 5,000, a 7,000, ya le pasaron 5,000 por otro lado, y bueno, pues prácticamente el que los detenga ahí es como invitarlos a que crucen por los otros puntos ciegos, y es de alguna manera una pantomima que le vendemos a Estados Unidos, que estamos haciendo un gran trabajo ahí también, en lugar de utilizar la Guardia Nacional para problemas que son realmente importantes, como los feminicidios, como la lucha al narcotráfico, etcétera. Héctor, hay grupos que ya se han detectado incluso que son criminales dentro de este flujo migratorio. Sin lugar a dudas, Lalo retomaría un poquito lo que refieren y tomaría 2 participaciones. A ver, la cifra negra dicho por el exsecretario de Seguridad Ciudadana en una comparecencia en la Comisión de Denuncias para Integración de Carpetas de Investigación, sí, es del 90%. Esto quiere decir que, como tú lo dices, solamente el 10% de las personas denuncian los ilícitos. Esto es grave, esto es delicado. La cifra estadística criminal se está trabajando con el 10%. Y peor aún, en los homicidios dolosos, de 1,600 que hubo en la Ciudad de México, solamente el 5% están detenidos. Esto quiere decir que el delito más grave, el delito más significativo, el que más deteriora y causa daños a la sociedad, que es privar de la vida a otro ser humano, está en la total y absoluta impunidad.
¿A qué voy con esto? El tema de generación de violencia. Si bien es cierto, el tema de los migrantes es un derecho humano, un derecho constitucional, también no es menos cierto que si no hay políticas públicas que controlen, que vigilen, que identifiquen plenamente a las personas que ingresen al territorio nacional, dentro de estas oleadas de migrantes o dentro de estas caravanas de migrantes, obviamente vendrá gente buscando oportunidades, pero también vendrá gente buscando oportunidades para delinquir dentro de estos grupos. Porque hemos visto hace poco detenciones, sobre todo en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, en donde hay bandas de centroamericanos, ya lo platicamos hace algunos momentos, colombianos, salvadoreños, hondureños, sin criminalizar a toda la nacionalidad. Eso también lo charlamos hace unos momentos. Hay gente que viene quizás con la búsqueda de estas oportunidades, pero también la delincuencia organizada aprovecha este abanico de oportunidades y recluta a estos jóvenes, a los que vienen en las caravanas los reclutan, como reclutan aquí en la ciudad a los jóvenes y a los niños. Hace un periodo presenté una iniciativa en donde se sancione severamente, con una pena, a aquel mayor de edad que utilice a los menores de edad para cometer actos delictivos. El único tipo penal que lo regula es el secuestro. También en todas las demás conductas delictivas, aquel mayor de edad que se atreva a ocupar a los jóvenes y a los niños para delinquir debe de ser sancionado y debe de tener una pena ejemplar. Y eso es lo que estamos presentando en el Congreso de la Ciudad. Delicado que nos han estado felicitando al presidente, el presidente de los Estados Unidos, porque hay un muro, pero un muro de la Guardia Nacional, cuidando la frontera del norte de México. Y esto también es delicado, porque esos elementos de la Guardia Nacional, esos 26,000 elementos, lleva 47, 48, ya hasta le perdí el número. Felicitaciones. El presidente Trump en este proceso de elecciones electoral y en esta campaña que trae, felicitando al presidente de México, en donde le dice que está haciendo muy buen trabajo con esta colocación del muro, con elementos de la Guardia Nacional. Elementos de la Guardia Nacional que deberían de estar haciendo otro trabajo si migración, si relaciones exteriores estuvieran a la altura y estuvieran vigilando quién entra, quién sale, estuvieran identificando plenamente a la gente. Es mucho más fácil delinquir para un extranjero que para un nacional. Y lo pongo porque no hay una identificación de dónde es, quién es, cómo ingresó, por dónde ingresó. No hay una forma de localizarlo, una forma plena. Se han dado en recientes fechas homicidios dolosos a bordo de motocicletas. Esto nos remonta. Pero eso puede ser un migrante no. O sea, sí puede ser un nacional o un migrante, totalmente de acuerdo, si lo planteamos así. Y es fácil delinquir para el que sea, justo porque hay impunidad. Pero sí es más fácil, porque no es identificable el migrante, no tiene un domicilio fijo, si pasa de irregular, si no pasa por la frontera, si no hay un debido control, si no hay un debido ingreso, fácilmente va a poder cometer alguna conducta delictiva, si es que a eso viene, dentro de estas caravanas. Repito, no podemos criminalizar a todos los que ingresan a territorio nacional de otra nacionalidad. Muchos vendrán en la búsqueda de oportunidades, muchos vendrán queriendo trabajar, queriendo hacer cosas positivas, llegar a Estados Unidos, pero muchos vienen a delinquir. De eso vamos a hablar precisamente. En un momento más regresamos, porque lo que tenemos es el sueño americano, es el motor de esto, es la inseguridad, es el hambre. ¿Qué es lo que motiva a esta gente? En un momento regresamos. Mucho se ha hablado en este gobierno, qué es lo que está sucediendo con el accionar que están diseñando de alguna manera pues nuestros diputados con sus leyes, el gobierno cómo está actuando, pero si les parece y para evitar cualquier tipo de confusión, esto fue lo que nos dijo recientemente el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, hace unos días después de visitar precisamente Tapachula, Chiapas. De toda claridad, un maquillaje que hicieron, incluso guardias nos dijeron
que habían cerrado los estacionamientos públicos. A ustedes los dejaron afuera, porque les dio la gana dejarlos afuera. Es una violación a la libertad de prensa. El trato que les dan a los es muy dudoso. Entre todos los diputados que he platicado, creo que entrevistamos a más de 100, 80 o 90. Yo entrevisté personalmente y personal a 15 o 20, fundamentalmente los haitianos. Son maltratados, se violan los derechos de los niños, y es lo que ha sido siempre migración. Yo la conozco, el arma fea del gobierno. Vanessa, esta es la posición precisamente del gobierno federal a través de uno de sus diputados. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que hay un doble discurso, y es social también, Eduardo, acerca de hay que ser un país que garantice un tránsito o una estadía donde se respeten los derechos de los migrantes. Sin embargo, las encuestas de presidencia te dicen que en México 7 de cada 10 están de acuerdo en que se frene la entrada de las caravanas y de los migrantes de Centroamérica. Entonces, esa postura refuerza las ideas del presidente López Obrador de poner a la Guardia Nacional y de responder a los intereses de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Por otro lado, pues también vemos que al interior del gobierno también hay esta divergencia, ¿no? Además, Porfirio pues ha sido un personaje que siempre ha defendido el asilo, la posición del refugiado, etcétera, y que bueno, esta es la posición que debería tener México cuando ves que este problema o este tema de la migración es internacional, tanto que hay el Pacto de Migración de Naciones Unidas que México firmó. No así Estados Unidos o Chile, que ellos tienen una visión diferente de la migración y lo atienden a través de una postura más nacionalista. Pero en México también, eso que se vive al interior del gobierno de decir, vamos a respetar estos derechos, y por otro lado se pone a la Guardia Nacional a que los frene, y se pone no solamente en violación a los derechos humanos de los migrantes, sino a muchos mexicanos, porque ni siquiera hay una identificación de quién es de Guatemala, quién es chiapaneco, ¿no? Estas anécdotas que cuentan que los ponían a cantar el himno nacional se siguen repitiendo. A ver si se lo saben, es mexicano, y si no, pues es de allá, de donde sea, pero del sur, ¿no? Entonces, creo que si no hay ni siquiera al interior del gobierno un consenso, menos puede haber una política clara que responda a nuestros compromisos internacionales, aunque los hayamos ya firmado, y mucho menos en las fronteras, que hay un total descontrol, se pueden aplicar y bajar las buenas intenciones o los pocos proyectos que se tengan. Tú has escrito mucho, Eunice, en torno a la cuestión de qué es lo que está motivándolos y sobre todo las barreras que están enfrentando en este caso. Yo te pregunto, ¿el muro que tantas veces nos ha dicho Donald Trump se está volviendo realmente una barrera infranqueable? Mira, yo lo que considero es que el muro, sí, efectivamente estamos siendo parte de ese muro México, y como comentamos hace un rato, yo escribí una columna en el Reforma hace algunos días, un día después de la caravana, que la titulé 4 muros justamente, porque el primer muro empieza en El Salvador, luego Guatemala, luego México y luego México con Estados Unidos, porque finalmente el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, ha hecho acuerdos con todos estos países para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, y yo creo que hemos hecho en eso una excelente tarea. Es decir, el canciller ya salió 2 o 3 veces a presumir los resultados. La última vez lo que nos reportaba es que hay un 74% de reducción en el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Entonces, en esa parte estamos haciendo la tarea de manera correcta, y no solos, es decir, en compañía de Centroamérica. Pero por el otro lado, creo que además aquí se ha hablado mucho del control, del orden, que efectivamente son parte del pacto migratorio y de las condiciones que tiene un país que cumplir, pero también la visión humanitaria, y más la visión humanitaria que esperábamos de un gobierno de izquierda como este, de un gobierno que lo que nos había prometido era otra cosa, que al principio la administración tuvo una política casi de puertas abiertas, digamos, o eso es lo que se manifestó, y luego un año después tenemos esto ante... Además, ¿sabes qué es lo que yo pienso? Que el presidente
no está de acuerdo con lo que está pasando hoy, que realmente es la presión lo que está orillando, y me parece muy triste que gane la presión de Trump sobre los ideales que tenían como política de Estado en un gobierno de izquierda. Y ahí nada más como para cerrar con 3 puntos importantes de los retos que hoy tiene México. Mucho se ha hablado de la amenaza de los aranceles, pero mucho menos se ha hablado de la política que permanece en México, que es todo un reto y que fue antes de la amenaza de los aranceles. Eso fue sin amenaza, solitos nos dejamos, digamos, tener esa política, en donde hoy hay más de 66,000 personas varadas en nuestra frontera norte de manera flotante, en donde solamente Estados Unidos ha analizado alrededor de 18,500 casos. En el mejor de los... No, ya sacaron el reporte, ya analizaron más de 18,500, pero de esos solamente han dado 186 asilos, que es nada, y todos los demás, pues a ver qué pasa con ellos. No hay un recurso de Estados Unidos apoyando a México para eso, porque tampoco se negoció por esa vía. Algunos de ellos han regresado a sus países. En fin, es un tema complejo. Y en la frontera sur, pues seguimos teniendo gente que está ahí. Hablábamos de Tapachula, me tocó estar por allá, en donde la gente está de forma pues desordenada, sin ninguna atención social. Y ahí repito, no solamente hay que cuidar el tema para México de seguridad. Yo creo que hay que tener una visión humanitaria, y que este gobierno lo que nos prometió es que iba a armar proyectos productivos de avanzada que lograran incorporar e incluir estas poblaciones y a las poblaciones de esos lugares, y eso es lo que queremos ver en el territorio. Además creo, y con esto cierro mi punto, me parece que un tema que tiene que ser fundamental y prioritario para todos es la niñez, porque la niñez es la cara más vulnerable de la migración. Es un tema que de manera internacional se tiene que tratar, y muchos de estos niños son víctimas de violencia en su país, son víctimas de violencia en nuestro país, son víctimas de violencia en los albergues, como los que fueron los diputados, en donde no hay las condiciones adecuadas, y lo son también en Estados Unidos, porque las condiciones no mejoran tampoco en los albergues por allá. Héctor, entonces la política podemos entender, de lo que nos está explicando Eunice, ¿la política migratoria viene dictada desde Estados Unidos, la que se aplica en México? Seguramente el presidente de los Estados Unidos ha ejercido cierta fuerza en los diferentes países de Centroamérica y México para poder controlar el flujo migratorio. Eso es totalmente visto por todos y cada uno de nosotros. Tan es así que hay 26,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. Yo iría un poquito más allá, en donde coincido con Eunice, en donde referimos que es un respeto a los derechos humanos, un tema también de sensibilidad, un tema también social. Pero insistiría en esto, es bien importante la identificación de las personas que ingresan al territorio nacional. Quiero ser enfático en este. Yo desde el Congreso Federal, y ahora que estoy en el Congreso de la Ciudad de México, presenté puntos de acuerdo, exhortando al titular de Migración y exhortando al secretario de Relaciones Exteriores en aquel entonces y ahora, para que implementaran las políticas públicas necesarias para darle la adecuada atención a estos flujos de migrantes que han venido creciendo en estas fechas recientes o en los últimos años o en los últimos meses, ante esto que ya hemos venido mencionando y citando, ante la búsqueda de oportunidades y llegar a este sueño americano que se convierte en pesadilla en este trayecto para muchos de ellos. Creo que mientras no haya una política adecuada, mientras solamente sean estos lugares de migración espacios simulados, ¿no?, que no puedan satisfacer estos flujos migratorios. Ya se conocía el problema, ya se sabía. No se puede decir, oye, pues es que no sabíamos que estaban viniendo tantos migrantes al territorio nacional. Por eso la molestia del diputado federal, ¿no? Por eso la inconformidad. Van los diputados a Tapachula y maquillan todo el escenario, pintan, arreglan, y la atención a los migrantes no es la adecuada, no es la ideal, no es la que están esperando los migrantes. Yo nada más con esto culminaría. Sí creo que es imprescindible que toda la persona que entre a territorio nacional esté plenamente identificada y tenga una forma honesta de vivir en su país, porque si no corremos riesgos. Arlene, antes de ir a una pausa te pregunto, la realidad en México
pues nos las tratan de reflejar en las leyes, en los programas, pero pues una cosa es lo que estamos viendo todos los días en la televisión, en los periódicos, en los medios de comunicación, y otra es lo que realmente está pasando en las zonas de conflicto. Por supuesto, y no solamente en las zonas de conflicto. Aquí se ha hablado mucho de Tapachula y se ha hablado mucho de la frontera norte. A mí me gustaría que quizá estas visitas de los diputados federales fueran al corredor Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Atizapán, en donde está la zona conurbada de la Ciudad de México. Conurbada, una de las regiones más importantes, el corredor industrial más importante del Estado de México, con una cantidad de migrantes afroamericanos, centroamericanos, ¿no?, que están dispersos en estos municipios y que además el problema, todo esto se ve a nivel federal. Pero ¿qué pasa con las comisiones edilicias al interior de los municipios? O sea, cada municipio tiene la facultad y la obligación de tener una comisión edilicia para atender la migración. Y esas comisiones, los síndicos y los regidores no tienen ni idea de lo que es el problema migratorio. Lo que baja de la federación son programas del Instituto Nacional de Migración para los migrantes que vienen de los Estados Unidos, pero no para atender con cuestiones humanitarias, como dice Eunice, con programas educativos, con programas de empleabilidad, con programas de salud pública, ¿no? Y entonces, por eso, el corredor más importante en el mundo, México-Estados Unidos, de tránsito migratorio, tiene problemas tan incrustados en el tejido social. El problema no es la federación, el problema son las localidades, que no hay una alineación de las políticas públicas y que no hay nadie, desde la federación, incluso desde los congresos locales y federales a nivel macro, que vaya a haber una municipalidad, insisto, como estas que acabo de mencionar, en donde hay no solamente cada semáforo una familia con niños en brazos, que además esos niños se ve que nacieron ya en México. Entonces ya no son niños migrantes, ya son niños con doble nacionalidad y con derecho a una atención pública que no están recibiendo por parte del Gobierno de México, cuando de entrada la política, como bien dice Eunice, fue de puertas abiertas, de amplitud y de recepción, y que hoy en día no solamente en un acto de irresponsabilidad, sino de vacío de la ley, no se aplica ni la Carta de Derechos Humanos ni las convenciones internacionales sobre el tratamiento de personas asiladas. Ya escucharon ustedes. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento para ver hacia dónde podemos contribuir para que este mal sea menos doloroso. En un momento regresamos. Hablábamos precisamente hace un instante de la realidad que llega a superar precisamente todo lo que se estudia, todo lo que se viene analizando. Y mire, para ver precisamente esto, permítanme presentarles lo que opina una regidora de un municipio que se ve diariamente impactado con los miles y miles de inmigrantes que a él llegan. Adelante, por favor. Como miembro del Cabildo en este actual ayuntamiento en Tapachula, Chiapas, que por favor vengan a dar la cara y a cerrar la puerta que ustedes abrieron, dando con su república amorosa, que no quede en retórica, y amen a nuestra tierra, amen a Tapachula, al Soconusco. Hay una fuerte entrada de inmigrantes a nuestra ciudad y varias ciudades aledañas, y no hay un control sanitario. No sabemos cuántos ciudadanos extranjeros hay actualmente en Tapachula. No tenemos como ciudad las condiciones de servicios públicos para ellos. ¿Sí? Héctor, ¿cómo resolver esto? Pues como lo hemos venido diciendo en el transcurso del programa, no hay políticas públicas adecuadas, como lo dijo el diputado federal, hay simulaciones, no hay planeación, no hay una estrategia adecuada para tratar este flujo migratorio. Vemos a la regidora Mónica, pues obviamente desconcertada ante estas caravanas de migrantes, ante este ingreso a territorio nacional descontrolado, que yo creo que ahí está el problema, que la gente que ingresa a territorio nacional esté focalizada, esté identificada. Yo voy a seguir reiterando esto, porque creo que si es un respeto de derechos humanos, es un respeto social, es un respeto de cumplimientos de tratados internacionales,
y es un acto humano el querer migrar a algún lugar con diferentes opciones o alternativas, pero también en México tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos que estar plenamente identificados, porque se ha sabido que algunos de estos migrantes sí se dedican a actividades delictivas en la ciudad. Bandas de colombianos, bandas de salvadoreños, principalmente son expertos para el robo a casa habitación y extorsiones. Y además vienen a enseñarle a las personas que aquí ya delinquían a cómo operan ellos en otros lugares para poder seguir delinquiendo en territorio nacional. Sí identificados, sí que se respeten tratados internacionales, pero que se identifique plenamente a toda la persona que entra a territorio nacional y que se sepa a qué viene y cuáles son sus objetivos aquí en el país. Eunice, ¿podemos avanzar en el tema migratorio realmente de manera frontal? frontal? Nada más una cosita de lo que decía el diputado. Muchos de sus colombianos llegan por avión, o sea, nada más para que lo sepan, no son de estas caravanas de migrantes, sino vienen por avión y se registraron al llegar y tal, pero igual como delinquen. Los mexicanos que ya entonces, pocos cruzan por exacto, el río, porque llegan en avión, me suena un poco a compran Trump, sus papeles. o sea, es decir, eso es lo que dice Trump de nuestros mexicanos en Estados Unidos. Son unos delincuentes, bueno, no todos, pero muchísimos son delincuentes. O sea, en realidad creo que eso sí hay que eliminarlo del lenguaje y de decirlo porque creo que estamos estigmatizando. Efectivamente hay que haber un control, pero yo me iría más, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que tenemos que implementar, porque sí han hecho cosas, porque tampoco diríamos que no se ha hecho nada. La Secretaría del Bienestar da algunos apoyos a estos migrantes, ha habido algunos otros del Instituto Nacional de Migración, pero creo que lo que ha faltado es una visión de Estado real que cumpla con lo que se prometió. Danos esta visión en 30 segundos, por favor. Tiene que haber políticas de identidad, tiene que haber políticas de educación, de empleo, de salud, empezando por la salud mental, porque también mucho de eso es lo que reciben los migrantes, y terminando con una palabra que creo que es la mágica en esto, es reintegración emocional, social y empática. Vanessa Cárdenas, ¿por dónde podemos avanzar para solucionar el tema migratorio? Dejarlo de tratar como un tema internacional, entender que ya es un tema nacional, hacer políticas públicas. Estamos viendo que ya el tema de salud, de seguridad, urgen que se integre la visión de la migración en estos planes de política pública, y cuando lo entendamos creo que va a pasar lo que está pasando en todo el mundo. Habrá elecciones y habrá partidos políticos que con la bandera de las políticas y de las promesas y propuestas de campaña que toquen el tema de migración se van a definir elecciones, como es la Lega en Italia, Vox en España, como lo es el presidente Piñera con el cerrar las fronteras en Chile, o como lo ha sido Trump. Creo que tiene mucha razón quien lideró la campaña de Trump cuando decía en su visita a Francia, hoy el mundo ya no está en el eje de las izquierdas y de las derechas, sino de el multiculturalismo, ¿no? Pensando en la migración y en los movimientos no solo de la Europa mediterránea, pensando en Medio Oriente y en África, sino a nivel internacional, versus el nacionalismo y las visiones que segmentan y excluyen. Muy bien. Arlene, ¿podemos hacer menos traumático este tránsito migratorio? 30 segundos. Sí, perdóneme, pero me está entiendo. matando nuestro productor. Por supuesto, dejando de politizar la migración. Creo que yendo más hacia un tema humanitario y hacia un tema social, de responsabilidad social, menos político-electoral. La generación de políticas públicas y el cumplimiento de acuerdos internacionales apuntan hacia la humanización de un programa que justamente atienda a los migrantes que se quedan. Dejarlos de utilizar como bandera política, como fin político y como as bajo la manga, interna y externamente. Aquí en este punto, en esta situación, usted es la mejor persona que puede decidir, ver y analizar y entender cómo para usted este proceso migratorio va avanzando o incluso está actuando en contra de nuestro país. La mejor opinión es la de usted. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a nuestros invitados esta noche, esta tarde, que estuvieron acompañándonos con usted. Primeramente tenemos aquí a Arlene, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a usted. Eunice, muchas gracias. Héctor, Gracias. Vanessa, Un gusto. la mejor opinión es la de usted en casa. Siga la programación de Mega Noticias TVC.